Estamos de vuelta con el licenciado Mario Antonio Sandoval en este último segmento del programa de esta noche. Y dentro de los temas que tenemos que tratar y que son bien importantes, está algo que ha causado mucha polémica y mucha controversia. Y pues hay quienes están a favor, quienes están en contra, sobre todo cuando no les favorece, y es el tema de las encuestas. Estas encuestas pues han sido señaladas porque se dice que favorecen a alguien o no favorecen a alguien. Licenciado Mario Antonio Sandoval, el tema de las encuestas yo creo que genera de veras mucha controversia. Y normalmente pues los medios grandes en particular son los que tienen sus encuestas, las encuestas más creíbles o las encuestas que la persona más sigue, digamos. Ahora, ¿cómo encuentra usted el hecho de que los medios hagan encuestas o no y la confiabilidad de las mismas? Mire, dos cosas. Los medios tienen que hacer encuestas, y por lo menos en países como los nuestros, y le voy a explicar por qué. La mayoría de las otras encuestas son hechas por personas que tienen un determinado interés. Yo no puedo imaginarme en un periódico de Guatemala cualquiera que esté diciendo a mí lo que me interesa es que gane fulano. De veras, está fuera de eso. Entonces, ¿por qué empezaron las encuestas de los medios en el caso de Prensa Libre? Porque llegaba encuestas, mire, el instituto de la no sé qué, eran totalmente invenciones. Las encuestas, en primer lugar, son muy caras. En segundo lugar, tienen que ser técnicamente hechas. Pueden fallar, y cuando fallan se arma un escándalo. ¿Por qué? Porque es como cuando se cae un avión. Porque lo normal es que los aviones vuelen y no les pase nada. Cuando se cae el avión salen todos los periódicos. Igual, cuando falla una encuesta. Ahora, ¿por qué falla una encuesta? Puede fallar porque estuvo técnicamente mal preparada. Puede fallar porque la gente dijo una cosa e hizo otra, pero esa es la menor causa. Y puede fallar porque las preguntas estuvieron mal hechas o cargadas y entonces dieron alguna razón. Pero fíjense que si usted lo analiza, si los medios, si 3 periódicos de Guatemala hacen 3 encuestas, a mí me parece bueno, porque entonces se puede tener una guía. Ahora, estamos hablando obviamente de encuestas hechas sin el objetivo de beneficiar a alguien. Sí, para no sesgar, sino que científicamente bien hechas. Ahora, por ejemplo, ¿existe alguna legislación? Recuerdo que en México, después de las últimas elecciones, se pasó una ley en la cual se prohíben encuestas 90 días antes de las elecciones, y hay otros países que tienen la misma actitud. ¿Cree usted que es correcto o cree que es bueno llevar con las encuestas hasta el final? Si se van a prohibir las elecciones 90 días, las encuestas, 90 días antes de las elecciones, mejor que se prohíban las encuestas. Porque en 90 días, la última semana de una campaña, son los últimos 50 metros de una carrera. Es decir, que la prensa no puede tomar fotos en los últimos 100 metros de una carrera de 200, cuando es ahí donde se va a resolver. Entonces, claro que eso le vuelve a dar esa responsabilidad muy grande a los medios de que las encuestas sean bien hechas, de que no tengan ningún tipo de orientación, Mario Sí, Antonio. pero fíjese que ahora, y le digo, cuando en 90 días no se sabe cómo avanzó, no sé quién, la posibilidad de fraude para eso es pero abismal. Observa, los primeros que estarían felices de que pase son los partidos políticos, porque entonces ellos en 90 días, ¿qué hicieron? ¿Qué volvieron? Eso es terrible. Yo creo que está bien que se limiten, voy a decir 2 días, 3 días, una cosa así, porque desafortunadamente a veces es la saturación tan grande de campaña, de anuncios en la campaña, que ya la gente ya no hay lo que hacer. Es bueno darle unos 48 horas, una cosa que dice, pero de eso, negar las encuestas un mes antes, sí le digo, me parece muy mal. Como siempre, no olvide otra cosa, cuando una encuesta está hecha por un medio, este medio de alguna manera se está jugando un poco su credibilidad también. Si le logran demostrar que la encuesta fue mal hecha, que está todo lo que dije, cargada las preguntas, etcétera. Entonces los medios
revisan muy bien las preguntas dentro de lo que se puede para a ver un resultado acorde con la realidad. Ahora, que una encuesta pegue exactamente, digamos que Claro. 36.6 y que el resultado sea 36.59, pues no sé, creo yo que estoy seguro que pasa en lugares como en Alemania, en Europa, donde la gran discusión es por qué falló una encuesta por 0.5%. Sí, claro. ¿Verdad? Pero las nuestras tienen un margen hay que tener un más margen de amplio. error Sí. de más o menos 2, creo que es bueno. Ahora, definitivamente las elecciones ponen retos grandes a los medios y a los periodistas en sí, porque hay tanto interés que está en juego, hay tanto dinero que está en juego, los financiamientos perversos, ¿no? Porque se habla mucho de la participación de narcotráfico o de sectores de interés. Existe un código de ética establecido, licenciado, que rija la forma en que los medios participan en este proceso electoral, porque lo que sí es indudable es de que, por lo que hemos visto, que hay medios que en el pasado definitivamente han tenido cierta tendencia, pero hay un código de ético específico. Mire, no hay un código de ética para elecciones y un código de ética para cubrir fútbol y un código de ética para cubrir al gobierno o a las iglesias. El código de ética es uno, ¿verdad? La ética es una. Y las elecciones es una forma, es un escenario donde se debe aplicar esa ética. Yo le digo que el riesgo en una sociedad abierta donde hay varias formas de informarse para el lector, cuando se da cuenta que es muy evidente ese sesgo, pues el riesgo es grande. Y el precio de ese riesgo va en la credibilidad del medio, no necesariamente en la credibilidad del político. O sea, tal medio se desprestigió por haber apoyado a tal político que ganó o perdió. Si ganó y fue un mal gobierno, entonces quedó mal, y si perdió, también. Por eso, mire, yo creo que sí hay una actitud ética, tal vez no escrita en código, pero sí hay una actitud ética entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en la publicación de asuntos políticos, informaciones, comentarios. Hay otro detalle, acuérdense que se encienden mucho las emotividades. Yo no diría, no me gusta decir pasiones, pero sí las emotividades. Los somatones de mesa, los somatones de puerta, de cómo es posible que usted no quiera votar por el candidato que yo quiero votar, ¿verdad? 15 días después, los dos nos estamos muriendo de la risa de ver cómo reaccionamos de esa manera cuando estaba el calor de la elección. Pero yo creo que en general la población debe confiar en ese tipo de encuestas por una razón fundamental, porque la otra opción es, bueno, no publiquemos encuestas. Y da el vacío que usted mencionaba en un momento que hablábamos. Por ejemplo, ¿existe la posibilidad de presión por parte del Estado, licenciado? Sabemos de otras fuentes de financiamiento, pero el Estado, por ejemplo, cada vez contrata más publicidad y cada vez vemos que esta publicidad podría usarse como un medio de presión para un medio. ¿Es eso factible? Mire, en los medios escritos, la participación estatal como anunciante, digamos, el anunciante llamado gobierno, es prácticamente inexistente. Hay países donde sí es muy, muy fuerte. Pero en el caso de Guatemala, no. Y creo que en todo el resto de Centroamérica no. En el caso de los medios audiovisuales, entonces sí, esa presencia es más importante. Puede utilizarse como presión, pero igual le digo, el gobierno que lo haga, por lo menos a nosotros, en Guatevisión, no ha sido ese el caso con ninguno de los presidentes que nosotros hemos han tenido independencia. Sí, no ha habido ese caso, pero en el caso de que se haga, de que lo hiciera con otro medio, al final, mire, cuando se conoce eso, aunque se conozca, ya ve usted los Wikileaks, pues, de cosas que pasaron hace 5 años, hace 10 años, y causan efectos tan devastador como que si hubiera sido ayer. Ese es un riesgo demasiado grande. El problema que yo veo sí es cuando
los medios de comunicación audiovisuales, porque dependen de permisos del Estado, los que dependen de permisos del Estado, no es el caso de la televisión por cable, entonces en un afán de quedar bien, claro, hacen algo así, pero se la están jugando porque pensar que el público ya no es avanzado, ya se le puede engañar de esa manera, creo que es engañarse a uno mismo. Licenciado, desafortunadamente el tiempo se nos ha ido. No. Yo quisiera que tal vez en unos 30 segundos usted pudiera dejarle a nuestra audiencia el mensaje de confianza de la actitud que debe esperar de la prensa nacional. Bueno, pues no represento a la prensa, pero yo considero que el esfuerzo de los colegas en todos los medios va a ser de hacer lo mejor que se puede. Creo que la prensa en general está consciente de su importancia y está consciente de que despierta interés crítico lo que se hace. Ya los tiempos en que uno podía hacer cosas así raras ya pasaron, ya están pasando, digamos. Entonces, en ese sentido, somos los que nos toca ese trabajo, un trabajo un poco de vigilancia, y los que tienen que vigilar a los que vigilan son la audiencia, los lectores y los televidentes. Pues muchísimas gracias, licenciado, le agradezco su participación y compartir su experiencia. A ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muchas gracias, licenciado.